Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Mario Salde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía de Jan Portillo. Jan es licenciado en Derecho y es creador de contenidos. Él es un influencer, digamos. No sé si él se identifica como influencer. Es una voz de opinión importante en México, él es mexicano, con respecto a temas que están en este momento en la agenda política que tienen que ver con vida y familia. Jan, te agradezco muchísimo por brindarnos estos minutos. Gracias a ti, José, por el espacio y bueno, a ver qué tanto podemos sacar de esta entrevista. Creo que mucho. He estado entrevistando a muchas personas vinculadas al ámbito académico con respecto a las elecciones en México. Eh, no he podido todavía hacer una pregunta que me genera gran inquietud y es, a diferencia de países como la Argentina, que estábamos conversando antes de la entrevista, un poco, o Brasil, ¿no? En México no ha despegado una candidatura eh, que enarbole las banderas de, digamos, la vida, la familia, esto que podría llamarse una suerte de conservadurismo moral, ¿no? O ético, Ujú, eh, y más bien es como que inexistente en el debate mexicano, siendo México un país con una profunda tradición religiosa, católica. En México hubo la guerra de los cristeros, digamos, hubieron muchas cosas sí, importantes en la historia mexicana. Entonces, es raro que no haya una agrupación que los represente. No sé si el PAN lo es, en cierta manera, pero no hay, digamos, una suerte de derecha alternativa, si queremos usar los términos que se vienen usando en los medios digitales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Se pensó en un momento que pudo ser el candidato o el precandidato o el intento de candidato Verástegui, ¿no? El actor muy conocido que ha asumido, digamos, un rol importante dentro de lo que son las banderas de la defensa de la vida y de la familia, pero al parecer no prosperó? No sé si nos puedes comentar un poco. mira, iniciaste tu pregunta comentando de por qué en Argentina sí y en Brasil sí y en México no. Para empezar, en Argentina no es el mismo caso porque Milei no es un conservador, Milei es un liberal libertario que tiende al anarcocapitalismo filosófico y él mismo lo ha dicho y se ha descrito así durante mucho tiempo. Y en la práctica se hace o se define como minarquista. Entonces, entre liberalismo y conservadurismo o libertarismo y conservadurismo, aunque podemos tener bastantes acuerdos o puntos de acuerdo en común, sí que hay en algunos casos discrepancia, incluso diametralmente opuesta, ¿no? Hay de este lado quienes afirman, y me incluyo en ello, que el liberalismo es una de las corrientes de ideas o ideologías que de alguna u otra manera le abrieron la puerta a el progresismo y a los grandes problemas de la posmodernidad que hoy en día pues nos están aquejando. Ahora, el tema de Brasil pues es no totalmente diferente, pero sí es un poco diferente en el sentido de que Bolsonaro pues no es tampoco propiamente un liberal, eh, y que las situaciones político-económicas, culturales, sociales de cada país son completamente diferentes y también en cuanto a historia. Fíjate que esa frase del que no conoce su historia está condenado a repetirla. El que conoce mal su historia, pues está condenado a actuar mal y por lo tanto caer en peores errores, incluso de los que se han cometido a nivel histórico. Te pongo un ejemplo. En México todavía existe y seguirá existiendo, por desgracia, mucho resentimiento, porque para empezar la educación está eh, encaminada a eso, resentimiento y esta idea de que España debería pedirnos perdón por la conquista. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento pidió a España que se pronunciara al respecto y que pidiera perdón a México por la conquista, lo cual es, y perdón que lo diga así, es una estupidez en el sentido de que le estás pidiendo a un país que no existía que le pida perdón a un país que tampoco existía, ¿no? Le estás pidiendo a ciudadanos de un país que se quedaron allá, que le pidan perdón a los hijos de conquistadores que se quedaron aquí y que somos nosotros. Eh, Habrá personas que piensen, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Que
ese resentimiento y esa sensación y cultura colectiva de la derrota, de que por años hemos sido aplastados, de que por años hemos sido los oprimidos, que ya con la palabra oprimidos puedes identificar una liga o una unión entre lo que está pasando con feminismo, con aborto, con ideología de género, con izquierda, con liberalismo, etcétera, viene desde ahí. Si vas al centro histórico y comienzas a preguntarle a la gente qué opina de las catedrales, de los palacios de gobierno, y luego qué opina de las ruinas de los pueblos mesoamericanos, te van a decir que es una tragedia, que los españoles eran unos HDP, ustedes Pero me entenderán. Pero ahí hay una manipulación política interesada de parte de López Obrador de, digamos, reflotar un tema que creo yo, digamos, ya está bastante claro. Digamos, No, hay una herencia española importante que marca, a ver, no sé si coincidimos, que marca lo que somos y que tiene que ver con el mestizaje. Somos un continente sí, mayoritariamente mestizo. Hay una importante influencia de la Iglesia Católica. Lo que diferencia el proceso de colonización sudamericano, latinoamericano del yanqui es que los españoles vinieron en un afán inicialmente evangelizador, digamos, no vinieron a sí, arrasar a los indígenas. Y prueba de ello es que justamente surgieron sociedades mestizas, a diferencia de los norteamericanos que recluyeron a los apaches en sus reservas. sí, Y el otro factor importante es la lengua. Entonces, si negamos eso, digamos, estamos negando hechos reales, históricos, y digamos, este proceso de deconstrucción que implica negar eso que son datos fácticos, ¿a dónde nos va a llegar? Digamos, digamos, un delirio, ¿no? claro, pero no es que López Obrador manipule la historia, es que no ha quedado claro, porque desde las escuelas kinder, primaria, secundaria, la historia no se cuenta como realmente pasó. La historia no se cuenta así. Y López Obrador encontró un foco que está arraigado en la población, en el pueblo mexicano, en lo general, y lo ha sabido explotar y lo ha sabido manipular y le ha sabido sacar provecho. Por algo llegó a ser presidente de México, por algo, aún con todo y lo mal que ha sido su gestión, que tampoco ha sido tan mal como muchos dicen que ha sido, pero definitivamente no entra en el espectro de lo correcto o de lo bueno. eh, Aún con todo y eso sigue teniendo un nivel de aprobación bastante considerable después de 6 años de gobierno y después de como 30 años de haber militado y insistir, insistir, insistir en esa lucha contra, que es un discurso muy parecido al de Milei. El de Milei fue un discurso contra la casta y el de López Obrador fue un discurso contra los políticos de siempre, contra la corrupción, contra los privilegios, etcétera. No es el mismo, pero es parecido porque el grupo social al que atiende o enfocó su lucha era distinto. El fondo era diferente y la forma también, pero en el discurso pues llegó a ser el ellos son los malos, nosotros somos los buenos, la casta, los corruptos, las escaleras se barren de arriba hacia abajo, como la corrupción de arriba hacia abajo, se baja el sueldo y dice en este país ningún funcionario servidor público puede ganar más que el presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es algo que ha quedado claro. Fíjate, antes, y antes me refiero a hace un año, hace año y medio, 2 años, incluso te podré decir meses, sí o no, desmiénteme si estoy diciendo una barbaridad. En el espectro político de derecha conservadora, pro vida, pro familia, etcétera, está esta famosa frase, y lo sigue estando, eh, y me voy a encargar de desmentirla, porque aunque me pega a mí como militante y le pega al espectro en el que estoy parado, es un golpe de realidad que necesitamos tener. Se dice que somos la mayoría silenciosa, ¿no? Se dice que los providas somos más, se dice que eh, México es un país católico, que México es un país mayoritariamente católico. Bueno, la triste realidad es que eso no es cierto, ¿ok?
Digo, si vas a decir que cualquiera que esté bautizado en la Iglesia Católica es católico, bajo esa idea, pues sí, México es un país católico, ¿Y ¿ok? tú crees que es posible que haya una convergencia en México de este proceso de secularización que experimentan las sociedades occidentales? Y por otro lado, lo que mencionabas, este ataque sistemático de López Obrador, que tiene que ver con una utilización política de un tema que, según, digamos, ese sector no está claro con respecto a un discurso de odio, digamos, un discurso de odio con respecto a nuestras raíces hispánicas y que lo asocian Sí, con privilegios que tiene la iglesia y cierta clase social, digamos, que se ha beneficiado, digamos, con la colonia y que se ha prolongado con la república. Sería una suerte de convergencia de ambos vectores, digamos. sí, 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 claro. Mira, eh, aunque México, fíjate, acabas de señalar, o esta conversación nos ha llevado a señalar una profunda contradicción. Ese resentimiento que hay hacia la conquista y hacia España viene de un país del cual se dice es profundamente católico. Ese resentimiento que viene hacia España viene de un país de habla hispana. Ese resentimiento hacia España, que repito, en ese entonces no era España como tal, no existía una nación como hoy la conocemos, o un país llamado España, era un conjunto de reinos y tampoco existía México. Y si hubo un pueblo o una civilización que le impuso su religión a los demás pueblos por medio de tributos de sangre, por medio de matanzas, fueron los aztecas y fueron los mexicas que tenían eh, oprimidos a la mayoría de los pueblos. Pero a lo que iba con Incluso, el tema sí, de, dime. incluso en Perú, por ejemplo, se da el sincretismo, ¿no? Digamos, muchas cosas de la herencia inca se llegan a mezclar con la herencia católica en el plano religioso, ¿no? El sincretismo. Y los pueblos lo asumen de esa manera, ¿no? No sé si en Eh, México. eh, Sí. Claro, eso históricamente siempre ha pasado, o en la mayoría de los casos siempre ha pasado en cuando hay un choque cultural de religiones, o una absorbe a la otra, o se mezclan y hacen hay una suerte, como dije, de sincretismo, pero una sigue siendo la predominante. O sea, es interesante estudiar la historia y las religiones en tanto a el cómo una eh, aniquila a la otra, el cómo una absorbe a la otra, o el cómo se mezclan para generar una completamente nueva, ¿no? Em, Retornando a lo a la hipótesis, digamos, de estos vectores, ANLO con un discurso de odio, y digamos, estos temas que suelen salir en algunos momentos con respecto a la herencia española y que están asociados con la iglesia, se juntan en este momento histórico e impiden que surja una propuesta, digamos, conservadora o de... Eso, eh, yo pondría eso como uno de los factores, pero no como el único. Fíjate, yo estuve con Eduardo Verástegui Ujú, eh, recorriendo una buena parte del país, de México, varios estados de punta a punta, en donde pues me tocó estar en las calles, coordinar los eventos, las giras, acomodar las agendas, las comidas de desayunos, reuniones con líderes, recorridos por mercados municipales, por calles, ayuntamientos, explanadas, etcétera. Así que creo tener la suficiente, y pecando de arrogancia, autoridad como para decir que recorrí las calles buscando el apoyo de la gente que dice defender nuestras ideas y que no lo obtuvimos como se esperaba obtener. Em, Te pongo un ejemplo y retomando el tema de que México es un país mayoritariamente católico. No sé si sepas, pero una de las elecciones eh, más imponentes en cuanto a participación y margen de diferencia entre uno y otro candidato fue precisamente la que llevó a López Obrador a la presidencia, con una votación exageradísima y con una aprobación de arriba del 60% y con un margen de diferencia entre los candidatos del PAN y PRI con él abismal, abismal. Fue una elección histórica. Eso no se niega, te guste o no, lo apruebes o no, fue una elección histórica, en donde el pueblo de México salió a manifestar su hartazgo, su coraje,
a votar con hígado en contra de un sistema que, pues, López Obrador los convenció de que, y con, sí, Del PRAN, del pusieron, PRIAN, el ex PRIAN. PRI, PAN y PRD, de que López Obrador los convenció y no estaba tan equivocado de que estaban saqueando el país, de que estaban haciendo malas cosas, eh, de escándalos de corrupción, etcétera. El problema es que aunque no estuviese tan equivocado, pues en su gobierno han pasado exactamente las mismas cosas porque en su gobierno hay personas que nada más y nada menos pertenecen a lo peor de los partidos políticos que en su momento él denunció, ¿no? Lo peor del PRI está en Morena, lo peor del PAN también se ha ido a Morena, al menos una parte, porque cierto es que todos los partidos políticos pues tienen problemas y tienen personas indeseables, pero bueno, política y así es, así son las cosas, ¿no? Hasta que las mejoremos. Eh, pero si tú vas a afirmar, fíjate bien, dato verificable, objetivo real. México, López Obrador ganó con la mayoría de los votos en su elección. ¿Vamos bien? Premisa uno. Premisa dos. México es un país mayoritariamente católico. Conclusión. ¿Quién votó por López Obrador? Los católicos, o Es correcto. los que se dicen ser católicos. A eso voy. Si tú vas a decir que México es un país mayoritariamente católico porque es católico el que está bautizado en la Iglesia Católica, bueno, México es un país mayoritariamente católico. Si tú vas a decir que México es un país mayoritariamente católico porque el que se dice católico practica su fe, conoce su fe y participa en la política de acuerdo a su fe, cosa que Pero, hay... pero recordemos también, a ver, para aclarar un poco esto, ¿no? Porque tienes razón en lo que dices, pero existe dentro de la interpretación que se hace del rol de la Iglesia en el tercer mundo, las famosas corrientes, digamos, como la teología de la liberación, que se han enraizado en muchos países. Creo, en Perú pasó esto. Entiendo que en México, en Centroamérica fue importante. No sé si esto ocurre en México. Porque, claro, uno puede decir soy católico o soy un católico de izquierda, que es una contradicción, ¿no? No creo que hayan católicos de izquierda, pero uno puede decir soy católico, reniego lo que han hecho los españoles, pero soy católico. Y vamos a hacer la comunión con el pan. Los hay, es contradictorio, pero los hay. Por eso, de repente esa mayoría pertenecen a ese sector. Sí. Eh, yo te quisiera decir que sí, pero la realidad es que no. Tú vas a la calle y preguntas sobre estos temas y no saben, ni siquiera las personas o las señoras que van a misa. Te lo prometo, ¿ok? Preguntamos, conocimos de a pie. El católico no conoce su fe en lo general, porque en los círculos en los que tú y yo nos podemos mover, o a la gente que entrevistas, me queda claro que pueden conocer su fe, que la conocen, que la defienden y que crean contenidos profundos en torno a eso, que hacen debates, que hay canales de apologética, que hay corrientes diferentes entre católicos que los tradicionalistas, etcétera. Eso me queda clarísimo, pero esa gente no es la gente que está en el mercado o está en la calle, ¿ok? No somos em, en ese nivel de preparación en cuanto a la fe, somos diferentes entre nosotros y somos diferentes entre nosotros Te y pongo- la gente que toma decisiones. Tenemos que ir terminando la entrevista, pero te quiero hacer un par de preguntas finales. A propósito de lo que acabas de afirmar. Ok, un pueblo que podría configurarse similar en ese sentido es Estados Unidos. El americano promedio no es necesariamente una persona culta y votaron por Sí. Trump. Claro, pero fíjate en las razones. A ver, por López Obrador votaron por hígado, por coraje, por hartazgo, por Contra el establishment, contra el un sistema. voto de castigo. Fue un voto de castigo. Y es algo que también puede pasar aquí en las próximas elecciones, que la gente vote a modo de castigo en contra de la que hoy representa la continuidad de lo que se llama la cuarta transformación, que yo le llamo la transformación de cuarta, votando por una oposición que, aunque estamos trabajando y luchando para que sea la oposición que necesitamos tener o lo más cercano a la oposición que necesitamos, durante mucho tiempo se comportó como una oposición de quinta, ¿no?
y en ciertos lugares se ha comportado exactamente igual. Entonces, tu pregunta inicial fue, ¿por qué en México no se ha logrado consolidar eso? Por varios factores, entre ellos por ese resentimiento histórico, por esa cultura de el oprimido, el opresor. Si alguien tiene la culpa de las cosas, no soy yo, es el presidente, no soy yo, es el diputado, no soy yo, es España, no soy yo, es el Estado. Y a ver, acepto que hay contingencias, accidentes en el que no todo es tu culpa y no todo es gracias a ti. Eso es también algo que hay que aclarar, porque hay personas que creen que los logros son 100% propios y los fracasos son 100% propios. No, hay contingencia, vivimos en sociedad, hay accidentes y lo que hace el otro puede de alguna manera poco o mucho influir en tu éxito y o fracaso. A eso súmale ese discurso que la izquierda ha logrado imponer, poner sobre la mesa y hacer que la gente se lo crea, y súmale el discurso que la derecha ha venido haciendo mal, y me incluyo, porque tú no puedes salir a decir que México es un país mayoritariamente católico y al mismo tiempo decir que México, que López Obrador ganó con la mayoría de los votos. Te estás dando un balazo en el pie, porque tú no puedes decir que México es un país mayoritariamente pro vida y luego en una campaña de recolección de firmas ser Sí, apático, claro, no salir fracasar. a la calle, no generar firmas. Y te lo voy a decir, había lugares a los que íbamos y la gente solamente quería la foto, Con el nada actor, más con el quería, actor. con el actor o con el candidato, nada más querían eso y le daban su firma por la foto. O sea, ok, te doy mi firma, pero si me tomo una foto contigo o si me tomas la firma tú. Perdóname, pero eso no es un compromiso con tu país. ¿Te convence el candidato? Dale tu firma. No te convence, no se la des. Pídele la foto si quieres, pero no le des tu firma a cambio de la foto. O sea, eso, Tal vez hubo poca eficacia, o sea, no quiero hacer un juicio porque no conozco muy bien la realidad, pero de repente hubo poca eficacia en los mecanismos de comunicación del señor Verástegui y por eso es que pasaban estas cosas, digamos. sin duda, a ver, no, no estoy aquí para defender lo indefendible, pero tampoco estoy para criticar lo que Estamos hablando, por si acaso, claro, se hizo bien. no estamos hablando en contra Eh, del señor Verástegui, estamos hablando de su desempeño como precandidato. Hubo muchas cosas en la campaña que estuvieron mal, otras que estuvieron pésimas, pero otras que fueron un golpe de realidad necesario para él, para mí, para el equipo y para la gente. Te digo, había mucha gente que quería solamente la foto, que pedía la foto a cambio de la firma. Y sí quiero dejar claro acá que ser pro vida no es ser antiaborto o no solamente es ser antiaborto, ¿ok? Porque hay gente que dice, yo estoy en contra del aborto, sí, hermano, pero ser pro vida no solamente es eso. Ser pro vida es participar activamente en la lucha y defensa de la vida, y eso es en tu casa, en la calle, en el mercado y, ¿por qué no, en la política? Y eso es hacerlo con conciencia, con conocimiento de causa, involucrarte y conocer los pros y contras de lo que estás definiendo para ir mejorando. Me parece ya bastante atrevido decir México es pro vida porque pues no todos pensamos así. Ahora, después de esta campaña, y cerraría con esto, después de esta campaña nos damos cuenta, o particularmente me doy cuenta, por desgracia, por muy triste que suene, que previo a la campaña podíamos decir que México era un país mayoritariamente de derecha conservadora, católico, pro familia, bla, bla, bla. Al día de hoy no, porque el número de firmas que se juntaron fueron alrededor de 140,000, con las fallas de la aplicación En un país de cuántos millones. 130 y tantos millones de personas, 144,000 firmas, que yo entiendo, repito, que la aplicación con el que se recababan las firmas falló muchísimo, pero aún funcionando esa aplicación, yo diría que a lo más que hubiéramos llegado eran 300,000 en un país, repito, de 130 millones. Entonces, antes de la campaña podíamos decir somos muchos. Después de la campaña, ¿sabes? ¿Cómo vas a exigir a un diputado, a un senador, a cualquier persona? Creo que allá se llaman congresistas. Sí. ¿Cómo le vas a exigir a un congresista
pon mi tema sobre la mesa porque somos la mayoría, ¿sabes qué te va a responder? No, hermano, no son la mayoría, son 140,000, ¿ok? Sesgado o no sesgado, correcto o incorrecto, porque no recorrimos todo el país, porque no toda la gente pudo firmar, porque no toda la gente se enteró, estoy totalmente de acuerdo. Pero el discurso va a ser ese y la respuesta va a ser esa, ¿ok? Ahora, la lucha tiene que ser doblemente en cuanto a esfuerzo, en cuanto a dedicación y en cuanto a información. Te hago la última pregunta. Sí, Las personas que quieren participar en la vida política y que se sienten pro vida, en el sentido de que tú mencionabas, ¿no? Que lo ven no solamente como una postura, sino que, digamos, lo viven, ¿no? Lo evidencian en su vida cotidiana. Y por otro lado, las personas que buscan votar por candidatos pro vida, me imagino que tú eres uno de ellos, o sea, tú vas a votar evidentemente por un candidato que represente tus ideas y que las promueva. ¿A dónde se van? Y por eso te preguntaba acerca del PAN. mira, Y eh, también podría mencionar el Movimiento Ciudadano, e incluso el PRI. O sea, digamos, ¿hay en estos partidos sectores conservadores? O sea, ¿están hay repartidos? que entender, sí entiendo tu pregunta, hay que entender que al día de hoy es una política mezclada en partidos y en personas. El partido importa, sí se importa, pero también importa la persona. Si te puedes encontrar a una persona progresista en el PAN, también te puedes encontrar a una persona conservadora en Morena. Si te puedes encontrar a un tibio en MC, te lo puedes encontrar en el PRD, en PRI, en el Partido Verde. Porque llegó un punto en que los candidatos o las personas comenzaron a buscar la plataforma política para impulsar sus ideas, izquierdas o derechas, ¿vale? Eh, pero esa información de qué candidato te está representando, te quiere representar o dice querer representarte, pues es un esfuerzo y trabajo que nos toca hacer como ciudadanos de informarnos, no solamente en lo que está diciendo, porque en las campañas se dicen muchas cosas, sino en lo que se dijo, en lo que se dirá, en quién está detrás, en quién lo puso, en cómo ha votado, en la historia, repito, porque eso también es historia. Y sí, sí también quisiera tocar el punto de que durante la campaña, y me incluyo, hubo personas que, a ver, vamos a poner el ejemplo de México para no redundar y no irnos a otro lado. Al día de hoy hay tres candidatos, ¿ok? Oficiales a la presidencia de la República. Solamente dos pueden tener oportunidad. Los tres son Claudia Sheinbaum, que representa la continuidad del gobierno de López Obrador. La segunda es Xochitl Gálvez, que representa a la oposición, ¿no? Y perdón que lo diga así porque en muchas cosas no lo ha logrado ser, pero representa la oposición a Claudia Sheinbaum, a Morena y al régimen de López Obrador. Y Jorge Álvarez Maínez, que se vende como la tercera vía, profundamente progresista, creo que más progre que las otras dos, y eso ya es mucho decir, ¿ok? Pero que no tiene la mínima oportunidad de ganar la presidencia, ni siquiera de competir. Lo que sí podría hacer es posicionarse en cierto puntaje importante que Claro, si las le otras dos puede restar, claro, candidatas, le puede restar a ellas, pero él no puede ganar, es imposible. él no puede ganar, le puede restar a ellas y veo interesante la posibilidad de que en un punto, en un escenario donde Claudia y Xochitl llegaran a estar lo más parejas posible, Arreste a sus Claudia, que está más cercana, al parecer, por posiciones progresistas, o no necesariamente. rest, yo creo que resta a los dos, pero en un punto en donde las dos estén muy parejas, él podría tener prácticamente la decisión de quién gana en el El sentido gran, de que si gran tiene, elector. Se vuelve gran elector. claro, claro, que si tiene los puntos que le faltan a una o a otra, no sé si él pueda decir yo no me sumo, yo me bajo o quien me quiere. Y Ujú. quien me quiera le voy a pedir esto, porque aunque mi partido y mis votos valen 4 o 5 puntos, son los 4 o 5 puntos que a ti te faltan para asegurar tu victoria, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades, habrá quien crea que esto no es ni remotamente posible, pero bueno, es una posibilidad.
¿no? Em, pero te decía, si una persona en México quiere votar por Claudia porque considera que el gobierno de López Obrador no ha sido tan malo como se dijo que fue, porque algo es cierto, hace 6 años te decían que si ganaba López Obrador, México iba a ser Venezuela. Bueno, México no es Venezuela, ni se acerca a lo que es Venezuela. Te decían que si ganaba López Obrador iba a ser una dictadura. Bueno, todavía no ha pasado. Que tiene matices y tintes propios de una dictadura. Es una democracia híbrida, creo que le han dicho, ¿no? The Economist, Sí, o matices eh, autoritarios. claro, porque ganó con mayoría, con las bancadas atascadas de gente de Morena. Pero ¿qué candidato no quiere tener la mayoría del Congreso? Dime. Sí, ¿Qué claro. proyecto político no quiere tener el control mayoritario de las instituciones, perdón, de los organismos de poder, de los curules, de las diputaciones, de las senadurías, cualquiera? Es más, nosotros estamos rogando porque llegue un futuro cercano, próximo, inmediato, en que la derecha conservadora prohibida sea representada plenamente y no solamente representada, que tenga el poder suficiente como para poder cambiar la ley. Y para eso requieres la mayoría, Hicimos ¿no? bien. Entonces, Vamos a tener que parar. sí, Pero sí creo importante, igual si tú lo tienes a bien, poder continuar el diálogo, porque creo que esto continúa. Creo que hay muchas cosas sí, 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 que claro. estamos tocando y que ameritan, además para hacerlo bien, porque la verdad es que el tiempo es corto y sé que no vamos a poder tocar todos los temas. Y hay una serie de cosas que quiero preguntarte, pero nuevamente tenemos que ponerle un pare, tenemos que culminar, digamos, Sí, esta entrevista. De hecho, para mí ha sido bastante interesante conocer tu visión, que es una visión que muestra firmes valores, pero también un gran realismo. Y eso es importante. claro. Y creo que eso también es necesario en política. Te agradezco, Jan, por estos minutos. Gracias por la invitación y cuando quieras podemos continuar. Lo vamos a hacer. Las próximas semanas seguramente vamos a continuar porque creo que lo que está ocurriendo en México es importante y creo que es importante que se construya una fuerza alternativa y hay que ver qué está fallando, que es lo que más o menos hemos estado conversando el día de hoy. Y del análisis crítico habría que pasar al análisis propositivo. ¿Qué se puede hacer? ¿Correcto? Correcto, claro, sí. ¿Qué se puede hacer dentro de lo posible? Porque Exactamente. más vale un plan posible que un plan ideal, Exactamente. ¿no? La utopía se la dejamos para los que creen todavía en ideas trasnochadas y fanáticas, ¿no? Que se puede Con la cambiar. mirada, con la mirada en el cielo, pero con los pies en la tierra, digo. Así es, Primero con lo lograble, primero nos sentamos en la mesa para discutir y luego vemos cómo que esa discusión trascienda en el aparato jurídico cultural de nuestro país. Pero primero hay que sentarnos y para sentarnos hay que participar y participar no es lo mismo que simpatizar, que esto todavía mucha gente no lo entiende. correcto. Participar no es lo mismo que simpatizar. Bien, he estado con Jan Portillo. Jan es licenciado en Derecho, es creador de contenidos mexicano, hablando acerca de por qué no despega en México la derecha, o el Sí. conservadurismo moral, o las fuerzas, digamos, que puedan aglutinar a estas tendencias. Muchas gracias, Jan. Te mando un De fuerte nada, abrazo. José, hasta luego.